Muy bien, vamos a comenzar entonces. Las personas que por primera vez están con nosotros, es una forma muy simple de dividir esta charla. En principio es una exposición y luego de esa exposición viene una serie de preguntas o intervenciones también de ustedes en relación al tema en cuestión. En el día de hoy el tema es bien decidor. Desde ya la familia, el blanco predilecto del progresismo, también se podríamos decir la familia bajo ataque, y eso es esa es la tesis que planteamos, que la familia está bajo un ataque sistemático y progresivo en estas últimas décadas en particular. Siempre ha habido ataque hacia el rol de la familia, sin embargo, en el día de hoy es mucho más evidente aquello bajo el progresismo. En este sentido, estudiar el progresismo como tal es bien complejo porque es mutable, de alguna manera se transforma, eh, se mimetiza con diferentes ideas y diferentes pensamientos que evidentemente van introduciéndose en la sociedad como una especie de caballo de Troya, y estando dentro empiezan a manifestar todo lo que realmente está detrás de esta filosofía o ideología perniciosa y destructiva. Y en ese sentido, hay un concepto que es doble en este sentido, el concepto de la globalización o el globalismo. Ahora hay una diferencia entre ambos. La globalización es buena, es positiva, de hecho, gracias a la globalización y a estos sistemas, a estas especies de arterias, ¿cierto?, de comunicación que tenemos, como el Internet, que estamos aprovechando en este tiempo, podemos tener conexión y una relación, digamos, más cercana en un sentido con personas de diferentes partes del mundo. Tenemos productos que nosotros recibimos de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, muchas veces tenemos frutas que no tenemos, que no producimos en Chile, sin embargo podemos disfrutarlas, y así como otras personas en otros lugares pueden disfrutar de los productos de acá de Chile. Eso es globalización. De tal manera que la globalización es buena, tiene muchos beneficios para las naciones en general. El intercambio cultural y en muchos aspectos es buena. Pero el globalismo es otra cosa. El globalismo es la filosofía que subyace a la globalización, es decir, lo que está detrás de la globalización, y que en el fondo tiene que ver con ese pensamiento único que se quiere transmitir aprovechando esta, entre comillas, aldea global, como se le llama, para poder meter un solo pensamiento que tiene características dogmáticas y totalitarias, y esto es lo que se denomina normalmente como una ideología. Por tanto, en ese sentido, esta ideología y este pensamiento totalitario está llegando a todas partes, en todos los lugares del mundo, y particularmente en el occidente, donde durante 2000 años fue establecido, fue fundado y se edificó sobre los valores y principios judeo-cristianos. Y esto es lo que se quiere destruir, esto es lo que se quiere echar abajo para colocar otro tipo de pensamiento hegemónico, como decía Antonio Gramsci, el político italiano. Por tanto, lo que tenemos nosotros en el día de hoy es un ataque sistemático a todo lo que tiene que ver con los valores y principios judeo-cristianos. Ese es un ataque que quiere derribar completamente el edificio que durante 2000 años dio sustento precisamente a la civilización occidental. Y dentro de ello, por supuesto, está el ataque a la familia. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida por qué razón es tan importante en la, digamos, en la percepción de este sistema totalitario que se quiere imponer, el derribar lo que es la familia. No le voy a llamar tradicional, normalmente le llamamos tradicional, vamos a llamarle la familia bíblicamente hablando, ¿cierto? La familia como Dios la concebió. Hace solo un día atrás, los chilenos sabemos eso muy bien, se votó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley conocido como ESI, las siglas que significan Educación Sexual Integral, que sintetizan este concepto. Quizás la mayoría de las personas no sabe que esta ESI ya se viene dando en varios países, y en España, que es el laboratorio, por decirlo así, en Europa, donde se mezclan, ¿cierto?, este tipo de cosas y de pensamientos, y finalmente se trasladan hacia Hispanoamérica. Fue una de las primeras naciones que comenzó con esta famosa ESI o Educación Sexual Integral. Ya desde los 3 años en adelante se le enseñaba por ley la educación para la ciudadanía en el gobierno de Rodríguez Zapatero, hace bastante tiempo atrás ya,
a los españoles este concepto de sexualidad que obviamente es totalmente contrario a los principios cristianos. Este proyecto en Chile fue ingresado a la Cámara de Diputados el 12 de septiembre del 2019. Fíjense que no alcanza, realmente es un año, poco más de un año que fue ingresado. La mayoría de los proyectos importantes, realmente importantes, están años y años en el Congreso, pero este rápidamente fue votado en el día de ayer. Este proyecto fue por iniciativa parlamentaria. Hay dos formas de ingresar proyectos a la Cámara, al Congreso, y una es iniciativa parlamentaria y otra es la iniciativa del Ejecutivo. En este caso fue iniciativa parlamentaria con el patrocinio de los diputados, y los quiero mencionar para que ustedes vean que es algo transversal, no tiene que ver con izquierdas y derechas como normalmente nos han hecho pensar. El primero que quiero citar es Jaime Bellolio, o Belolio, de la UDI, de la ala de, vamos a decir, antes se consideraba extrema derecha, Gabriel Asensio, demócrata cristiano, Víctor Torres, demócrata cristiano, Rodrigo González, PPD, Maya Fernández, Partido Socialista, Vlado Mirosevic, Partido Liberal, Claudia Mick, de Comunes, Natalia Castillo, de Revolución Democrática, y Pamela Giles, del Partido Humanista. Su principal precursora en el Congreso era la diputada Camila Rojas, que lidera la Comisión de Educación. Ella dijo lo siguiente, noten bien los conceptos: el acceso a una educación sexual libre de sesgos y conservadurismo es un derecho de niños y niñas. Nuevamente reitero, fíjense a dónde va el ataque. El acceso a una educación sexual libre de sesgos y conservadurismo. O sea, ¿a quién está apuntando? Obviamente a los principios judeocristianos allí. Dice, es un derecho de niños y niñas. Por eso, dice, presentamos este proyecto para impartirla, esta educación sexual, desde el nivel parvulario. Es urgente, dice. Y aquí están el famoso eslogan que ellos usaban: decidir, prevenir y disfrutar. Y lo que daban a entender que en realidad esto se requería para prevenir abuso sexual, lo cual es absolutamente contrario a la realidad, porque lo que sucede aquí es que al niño se le prepara sexualmente, se le distorsiona su sexualidad desde su más tierna infancia, y finalmente, por supuesto, esto no va a traer ningún bien ni beneficio para el niño ni para los que están a su alrededor. Estos son algunos de los alcances del proyecto. Yo quiero que ustedes escuchen bien. No vamos a hacer un análisis del proyecto como tal, pero algunos alcances generales que más o menos muestran cuál es la intencionalidad del mismo. Entre sus aspectos centrales destacan: se establecen las bases generales, así dice, se establecen las bases generales sobre la educación sexual y afectiva de los niños y adolescentes en los establecimientos educacionales, desde preescolar hasta cuarto medio. También se señala que es deber del Estado, miren, deber del Estado, la protección, promoción y garantía de este derecho humano. O sea, ya lo consignan como un derecho humano. Determina que la educación en sexualidad y afectividad se impartirá desde educación parvularia con aspectos psicológicos, biológicos, socioculturales, afectivos y éticos, la cual se regirá por los siguientes principios. Y aquí atención con esto. Primero dice, interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Quién define eso? Interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Quién dice cuál es el interés superior del niño, niña o adolescente? ¿Quién lo dice? El Estado. Segundo, carácter laico, dice. Y esta es una forma de decir Estado ateo. Es decir, no vamos a permitir, en otras palabras, a través de este proyecto que por la gracia del Señor no se aprobó ayer, seguramente el próximo año volverán nuevamente porque tiene que cumplirse un año, porque quedó archivado en ese sentido. Técnicamente un año puede estar sin volver a ser tratado en el Congreso, de tal manera que el próximo año seguramente vienen con todo nuevamente. Y dicen, tiene que tener estos principios, carácter laico, es decir, no tiene que tener ningún tipo de influencia religiosa, de principios morales ni éticos relacionados con aquello. Tercero, autonomía progresiva. Y eso significa que los padres vayan perdiendo su autoridad sobre sus hijos. Autonomía progresiva, como dijo hoy el candidato a presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que un niño de 8 años o 9 años puede decidir si es hombre o si es mujer, o ser lo que él quiera. Y tiene todo el derecho a hacerlo y no hay que absolutamente decirle nada por aquello. No hay que discriminar en ese sentido.
Este es el pensamiento, es decir, que los padres no tengan ningún tipo de autoridad sobre sus hijos para guiar consecuentemente digamos, a sus hijos conforme a sus propios preceptos y a sus propias creencias. Y claro, hay un proyecto de autonomía progresiva en el Congreso, tal como alguien lo apunta correctamente, y obviamente estamos hablando de el quitarle en el fondo la patria potestad a los padres. Cuarto, inclusión, igualdad y no discriminación. Y esa es una forma sencilla de decir promoción LGTBI+, aborto, etc. Todos estos conceptos están dentro de ello. De hecho, una de las cosas de la forma en que utilizan mucho es los conceptos, ¿cierto? Los revierten o le dan otro sentido, otro contenido, de tal manera que cuando alguien lo escucha dice que bueno, inclusión, que bueno, igualdad y no discriminación, excelente, todos queremos eso. Pero ¿qué hay detrás de eso? Obviamente la promoción de los grupos LGTBI y el aborto y todo esto que están detrás de aquello. Quinto, participación y derecho a ser oído, de parte del niño, por supuesto. Participación y derecho a ser oído. Sexto, desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género. Y ahí están hablando otra vez de todos estos movimientos, ¿cierto? LGTBI+. Y finalmente se incorporan en los lineamientos curriculares los siguientes aspectos. Noten, incorporar la educación en sexualidad y afectividad en las propuestas educativas reconocidas por el Estado, desde educación parvularia a la educación superior. Se debe transmitir información confiable y precisa en los aspectos involucrados en la educación en sexualidad y afectividad. Prevenir la violencia de género, abuso sexual, enfermedad de transmisión sexual y embarazos no programados. Eso es aborto. Igual trato y respeto para hombres y mujeres. Eso es igualitarismo en un sentido, no en el sentido de que las mujeres y los hombres no tienen que tener igual trato, sino en el sentido de que ellos están hablando de la perspectiva del feminismo radical. Erradicar discriminaciones basadas en el sexo, identidad y expresión de género. Además, es deber del Estado garantizar que los establecimientos educacionales por el Estado contemplen los programas de educación en sexualidad y afectividad, es decir, todos los establecimientos que tienen a su cargo el Estado van a tener que, o tendrían que, si esto se hubiese convertido en ley, tendrían que colocar todos estos programas, ¿cierto?, relacionados con esta educación sexual integral. Y finalmente dice, los establecimientos que no deseen implementar lo propuesto deberán presentar una alternativa elaborada en relación a los principios contenidos en este proyecto. Termina diciendo, ningún establecimiento se podrá abstener de proporcionar a los niños educación en sexualidad desde la educación parvularia. Ningún establecimiento se podrá abstener de proporcionar a los niños educación en sexualidad desde la educación parvularia. De tal manera que hay una imposición totalitaria para que esto se llevara a cabo absolutamente. Por tanto, agradecemos al Señor que Él en su gracia y en su misericordia quiso preservarnos de este terrible cáncer, diría yo, que está corrompiendo a toda la sociedad. ¿A quiénes se está atacando cuando se ataca a los niños en su más tierna infancia? Obviamente al concepto de familia, a lo que la Biblia dice, porque los padres son los que deben educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. De hecho, nosotros tenemos claramente en el capítulo 6 de Deuteronomio la orden que el Señor le da en el Shemá, posteriormente al Shemá, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y finalmente dice, y las palabras que yo te escribo hoy las enseñarás a tus hijos. Las palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Y, ¿cierto? Las tendrás como portales, digamos, impregnadas, ¿verdad? En tu casa, en el dintel de tu puerta, en todas partes, al punto que ellos tomaron tan gráficamente eso que se colocaron ciertos textos bíblicos en la frente, en una cajita, también en las manos. Sin embargo, lo principal no era eso, sino lo principal era que la palabra de Dios estuviera la enseñar a los hijos en todo lugar, cuando saliera en su casa, fuera de su casa y en todo momento,
estuviese enseñando la palabra a sus hijos. De tal manera que esta imposición totalitaria de un solo pensamiento en cuanto a sexualidad tiene el propósito de destruir, obviamente, la familia. Yo quiero citarles algunas, valga la redundancia, algunas citas que tengo aquí de personas que son los cerebros de alguna manera detrás de todos estos movimientos feministas radical y de homosexualidad y todo esto. Ella dice lo siguiente, la persona es Alison Jagger, una de las feministas más importantes, en las cuales los libros de texto de ella se basan mucho de lo que en el día de hoy se ve. Ella dice lo siguiente, miren, el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. El final de la familia biológica. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido desaparecerá. La humanidad podrá revertir finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural. La segunda cita de esta misma persona dice, la destrucción de la familia biológica. Miren lo que dice, la destrucción de la familia biológica, que Freud jamás visualizó, permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de cuantos han existido anteriormente. Cada niño se asigna a una u otra categoría en base a la forma y tamaño de sus órganos genitales. Una vez hecha esta asignación, nos convertimos en lo que la cultura piensa que cada uno es, femenino o masculino. De tal manera que lo que quiere decir esta persona es que el ataque tiene que estar sobre la familia, porque la familia es, en definitiva, donde se crean los vínculos, y no solo los vínculos, sino donde se enseñan los principios elementales, morales, éticos y espirituales a los niños. Por tanto, la familia está bajo ataque en el día de hoy de una forma particular. Yo dije al principio que siempre la ha estado, pero de una forma particular hoy ha sido mucho más intenso este ataque. Todo esto es suficiente en general para entender la filosofía que también está detrás de este proyecto de ley que por ahora está archivado. Esto, sin embargo, obedece, como dije, a un ataque sistemático a la familia como tal. Melanie Philip es una periodista que escribe para el Times de Londres y también trabajó mucho tiempo en The Guardian, uno de los periódicos más importantes de Inglaterra. Y ella primeramente se inició como una liberal de izquierda, ese era su pensamiento, pero cuando fue entendiendo un poco las consecuencias que esto traía, particularmente a la familia y la destrucción de los niños, ella se dio cuenta que estaba equivocada y comenzó a escribir de una forma distinta, y eso le ganó, obviamente, la versión de sus colegas. Ella dice lo siguiente, dice que llegó a acusar a los liberales de izquierda no solo de tener la aversión a la familia tradicional, sino de activa, intencional y exitosamente destruir a la familia tradicional. Ese era el propósito que había detrás del impulso de estos nuevos movimientos que se insertaron en la sociedad y vinieron para quedarse, lamentablemente. Esta periodista pudo apreciar que sus escritos que mostraban la importancia de la familia tradicional recibió de parte de sus detractores constante hostigamiento. Cito textual lo que ella dice. Cuando yo comencé a escribir acerca de la ruptura familiar, siempre fui llamada una fundamentalista del Antiguo Testamento. Ojo con esto. Cuando ella empezó a escribir sobre la familia tal como la conocemos, es decir, padre, madre, niños, en una relación estable, ella la trataron de fundamentalista del Antiguo Testamento. Continúa diciendo ella, en ese momento hice esto a un lado simplemente un poco de tolerancia innecesaria, dice, no era nada más que eso. Sin embargo, mucho después llegué a darme cuenta que en realidad este era un insulto bastante preciso. Miren, era un insulto bastante preciso. Mis agresores, continúa diciendo, habían entendido de inmediato algo que yo misma no había entendido en el momento. Esto es, que la destrucción de la familia tradicional o bíblica tenía como su objetivo
real la destrucción de la moralidad bíblica. Voy a repetir esta última frase porque me parece que es lo que realmente nosotros debemos ver, no debemos ser ingenuos. Detrás de todo este movimiento hay una filosofía y un propósito específico que se quiere lograr. Esto no es al azar. Miren lo que dice. La destrucción de la familia tradicional tenía como su objetivo real la destrucción de la moralidad bíblica. Es decir, estas personas apuntan correctamente, dicen, si nosotros destruimos la familia biológica, nosotros estamos echando por tierra toda la moralidad bíblica. Y si echamos por tierra toda la moralidad bíblica, entonces ahora podemos colocar todo lo que nosotros queremos en un pensamiento totalitario, hegemónico, a partir de la destrucción de estos principios esenciales que brotan de las Escrituras. Esto es muy interesante, porque implica que el ataque a la familia es un ataque a la moralidad bíblica y, por tanto, un ataque al Dios de la Biblia. Yo quiero reiterar esto último, me parece muy, muy interesante. El ataque a la familia, uno, es un ataque a la moralidad bíblica, dos, y por tanto, un ataque al Dios de la Biblia. Y ese es el objetivo principal. Yo he escuchado, por ejemplo, ¿por qué los pastores hablan tanto en contra de la homosexualidad? ¿Acaso no hay otro pecado que sea de la misma magnitud? ¿Por qué hacen una categorización de pecados más grandes, más pequeños, ¿cierto? Más importantes, menos importantes. Y no se trata de eso, sino que se trata de descubrir lo que hay detrás de este tipo de movimientos. No se trata solo de la homosexualidad, que ya obviamente Dios dice claramente en su palabra que Él no acepta eso, sino que es un ataque en contra del Dios de la Biblia. Un ataque a la familia es un ataque a la moralidad bíblica, y un ataque a la moralidad bíblica, ¿quién instituyó esa moralidad bíblica? Dios. Por tanto, es un ataque directo contra Dios. Es una rebelión. ¿Recuerdan las primeras charlas que dimos? Es una rebelión en contra de Dios. Un detalle interesante. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los movimientos revolucionarios de este corte tienen una mano hacia el cielo? No sé si se han fijado. El feminismo tiene una mano así. Este movimiento para no discriminación de los negros en Estados Unidos también tiene una mano así. De hecho, hicieron una especie de estatua y la levantaron en anda, ¿cierto? Como una especie de Dios. Siempre una mano levantada y empuñada hacia el cielo. No creo que sea simplemente una figura. Tiene una intencionalidad. La familia como tal la concibe la Biblia, es el meollo del asunto, ese es el punto focal. Por lo que los ataques se concentran en destruir este vínculo creado por Dios para el bienestar de la humanidad, porque ese es el propósito por el cual Dios lo creó. Como bien cita alguien, también el comunismo radical, el comunismo tiene la mano empuñada al cielo, de hecho así saludan y así levantan su mano en sus movimientos. La señora Philip, la señora que mencionamos hace un rato, esta periodista de Inglaterra, dice lo siguiente: nos proporciona, o mejor dicho, proporciona ejemplos de cómo sus colegas creían en el marxismo cultural, ahora llamado corrección política, y creían que naciones occidentales como Gran Bretaña y Estados Unidos eran inherentemente malvadas. De esa premisa partían. Dice ella, la creencia en que la nación occidental era innata y opresivamente sentenciosa dio origen a una arremetida paralela contra la herencia judeo-cristiana. ¿Se dan cuenta dónde apunta? Contra la herencia judeo-cristiana. Ellos asumieron que la moralidad de los países como Inglaterra y Estados Unidos, por ser una moralidad bíblica, era inherentemente mala y perversa, y entonces había que destruirla de alguna manera. Escribe ella esto: vayan a la página de inicio de cualquier sitio web de noticias nacionales y les tomará unos 5 segundos ver múltiples ejemplos de esta arremetida. Es decir, es muy fácil darse cuenta. Es como mirar por la ventana y notar inmediatamente que esto está pasando y se está gestando cada vez más fuerte y en forma, diría yo, más abierta. Al principio fue un caballo de Troya, ¿cierto?, que se metió en forma subrepticia, pero ahora ya no, ya se manifiesta en una forma abierta. Incluso hasta con proyectos de ley como los que vimos al principio. Esta gran marcha, dice ella, a través de las instituciones
capturó virtualmente a todos los intelectuales británicos y al establecimiento gubernamental. Escribe ella: condujo al debilitamiento de la educación y de la familia tradicional y de las restricciones conductuales, favoreciendo el relativismo cultural y moral y el hiperindividualismo. Este es un ataque sorprendente. Es un ataque frontal, directo. Es un ataque a matar. Es decir, lo que quieren es destruir completamente y que no quede ningún tipo de indicio de la moralidad bíblica. Y obviamente, para eso, la familia es el blanco predilecto. Cuando hay un colapso de la moralidad bíblica, se obtiene una ruptura de la familia. Si tenemos una ruptura de la familia, resulta en un colapso de la nación. Y esto lo voy a repetir nuevamente porque otra vez enlaza tres conceptos importantes. Cuando hay un colapso de la moralidad bíblica, como el que quieren producir y están produciendo en realidad en muchos lugares, se obtiene una ruptura de la familia, ¿verdad? Si tenemos una ruptura de la familia, resulta en un colapso de la nación. Lo que no entienden estas personas, que al destruir la familia tradicional y al destruir los conceptos judeo-cristianos, o al intentar destruirlos, ¿cierto?, y dejarlos de lado para colocar sus propios conceptos ideológicos, lo que hacen es destruir a las naciones. Las naciones giran en torno a la piedra angular de la familia, del matrimonio y de la familia, como la Biblia la plantea. Si destruyes eso, destruyes entonces la piedra angular de la nación y colapsa toda la nación. Y eso tarde o temprano va a acontecer. Esto es importante recalcar. Un ataque sistemático a la moralidad bíblica que la haga colapsar, hará también colapsar a la familia. Y si esto ocurre, va a resultar en destrucción de la nación, sin lugar a dudas. Algunos creyentes ingenuamente creen que se trata simplemente de algunos valores morales por aquí y por allá, pero tiene que ver poco con su fe. Dicen, total, a mí no me afecta. Si ellos practican y viven de esa manera, no hay problema. Bueno, el problema es que ellos quieren imponer, incluso a través de la ley, ¿cierto?, de la legalidad, a través de proyectos de ley como los que mencionamos al principio, quieren imponer este pensamiento único y totalitario, porque la ley se entiende que es obligatoria para todos. De tal manera que no es que, pero bueno, ellos pueden vivir como quieran. No se trata de eso, se trata de que hay una imposición de un solo pensamiento que ellos precisamente están impulsando. Hoy en República Dominicana es otro de los países que está bajo ataque fuertemente de este mismo pensamiento. Un ataque a la familia es un ataque a la Biblia. Eso es lo que tenemos que entender los creyentes. Y un ataque a la Biblia es una manifestación de aborrecimiento al Dios de la Biblia. De tal manera que tarde o temprano también, y esto ténganlo por seguro, si nosotros no hacemos nada, simplemente hacemos vista gorda a esto, no denunciamos esto, no lo enseñamos en las iglesias para que la gente esté apercibida de lo que viene, fundamentada en la verdad bíblica, por supuesto, para hacer frente a esto, lo que va a ocurrir es que un día van a venir por nosotros y van a venir por nuestros hijos, y ya lo están haciendo. Por tanto, hay que tener cuidado con esto, con ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. No hay neutralidad que valga. Como yo he dicho en más de una ocasión, la neutralidad es un sueño, es una utopía. La neutralidad es imposible. O estamos con el Señor o estamos en el otro lado. Como dijo el Señor, el que no recoge conmigo desparrama. Y necesitamos estar apercibidos de este pensamiento único que se está manifestando. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. En prácticamente todos los países del mundo occidental, los niños son los predilectos en cuanto a este ataque cuando se refiere a la familia. Primero vinieron con la destrucción del vínculo matrimonial. ¿Recuerdan? En el día de hoy se habla de familias. Cuando se habla de familias, es decir, en plural, ya se destruyó el concepto de familia en singular. Y eso ya lo lograron, sin duda. En el día de hoy hay países que ya legalizaron el matrimonio homosexual, no necesariamente porque ellos quisieran tener este vínculo, porque en realidad ellos odian todo lo que huela a judeocristianismo, sino con el propósito de destruir la familia tradicional como la Biblia lo presenta. Ahora vienen por los niños. Adolf Hitler dijo, cuando algunos opositores decían, no, yo no voy contigo, Adolf Hitler dijo, no importa. ¿Sabes? No me importa si tú vas conmigo o no. Tú puedes hacer lo que quieras, pero tus hijos ya me pertenecen. Tus hijos ya me pertenecen, y eso es lo que quieren lograr precisamente a través de este tipo de leyes, con lo que
destruyen a los niños desde su más tierna infancia, los ideologizan, le meten su doctrina, y finalmente los niños, que son una especie, ¿cierto?, de pizarrón en blanco, pueden escribir en su corazón lo que la gente quiera, y los niños finalmente van a ser adoctrinados, así como los adoctrinaban en Rusia, en la antigua URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde todos los días lo adoctrinaban en contra del cristianismo, ¿cierto?, y a favor del comunismo. Hermanos, la fortaleza de una nación viene de la fortaleza de la familia. Nunca nos olvidemos de eso. Y la fortaleza de la familia viene de ser el libro que define la familia, la Biblia. Cuando hay desobediencia a este libro, obviamente no hay familias fuertes. Cuando no hay familias fuertes, no hay naciones fuertes que puedan resistir los ataques sistemáticos de los cuales se está siendo objeto en el día de hoy la familia. Ahora, estos ataques se han incrementado de un tiempo a esta parte con la aparición, por supuesto, de la ideología de género, que es un instrumento más dentro de este movimiento amplio. Esta especie de caballo de Troya se ha introducido en la sociedad y su blanco predilecto es la destrucción de la familia, como yo mencioné hace un rato a Alison Jagger y otras personas que piensan aquello. Wilhelm Reich decía que la familia era una fábrica de ideologías destructivas. Los fundamentos de nuestra sociedad, como el derecho a la vida, la familia, el ejercicio de una paternidad responsable, la libertad de religión y conciencia, se encuentran bajo ataque sistemático de la ideología de género, que paulatinamente ha ido ganando espacios en el ámbito social, académico, político y gubernamental. Y penosamente y tristemente también en el ámbito eclesiástico, porque se ha introducido dentro de las iglesias al punto de que hay supuestamente creyentes, su grupo de creyentes que avalan estos tipos de comportamientos. Se trata de una verdadera invasión ideológica que tiene como objetivo primordial el sector de la niñez y adolescencia, que resulta ser el más vulnerable. El propósito final de la ideología de género es la creación de la llamada sociedad contrasexual. Yo creo que nunca han oído eso, pero hay alguien que escribió, una persona, un español, en realidad era una española, ahora es un español, porque nació mujer, pero esa persona dice que en realidad es un hombre. El nombre de nacimiento fue Beatriz Preciado, y en el día se llama Paul Preciado. Esta persona escribió un manifiesto contrasexual en el año 2002, y desde allí en adelante es considerado este manifiesto como uno de los textos más influyentes en el movimiento queer, o queer, no sé cómo se pronuncia, es queer, no sé, es Q, para que ustedes sepan, los que saben inglés, Q-U-E-E-R. Esta persona escribió este manifiesto contrasexual, y la verdad es que es aberrante en todos los aspectos. Sin embargo, esta persona es considerada un filósofo extraordinario, uno de los más grandes filósofos que ha dado a luz España en los últimos tiempos. Tiene una cantidad de títulos y doctorados y enseña en universidades de tal manera que es muy, muy sorprendente la influencia que ha tenido esta persona. Y dice algunas cosas como esta. Yo quiero leer algunas cosas que ustedes puedan más o menos ver de qué se trata. Primero dice, la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido escritas en los cuerpos como verdades biológicas. Es decir, es un ataque a la sexualidad natural. Eso es lo que está diciendo en otras palabras, a terminar con ese orden que se considera natural y colocar un orden totalmente distinto. En segundo lugar, dice, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a nosotros como cuerpos hablantes. Y así suma y sigue. Ahora, ¿cuáles son sus demandas?
Dice, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carnet de identidad, así como todos los formatos administrativos y legales de carácter estatal. Ahora, yo quiero leer otros principios. Dice, tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial y de todos los sucedáneos liberales, abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción. Ningún acto reproductivo establecerá una afiliación temporal. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorios para todo cuerpo hablante. Y finalmente, uno más, dice la sociedad contrasexual demanda, escuchen bien, demanda la abolición de la familia nuclear como célula de reproducción y de producción de consumo. Se establecerán e implementarán relaciones corporales, individuales y prácticas en grupo que se enseñarán mediante imágenes y textos contrasexual. Ustedes lo pueden leer, Manifiesto Contrasexual se llama, de esta persona que acabo de mencionar, que se llama Paul Preciado, en realidad es un transexual. Lo que parece una tamaña estupidez, como lo que acabamos de leer, indigna de poner atención en ella, ¿cierto?, de ocupar nuestro intelecto para eso, puede llegar a ser aplicado y establecido en las leyes de nuestros países como algo bueno y deseable. Eso es así, para allá va todo, para que ya no existan los sexos, sino esto lo que, como dice esta persona, una sociedad contrasexual. Este tipo de cosas está cada vez más fuerte, lamentablemente, y está con el propósito, esparciéndose con el propósito de destruir a la familia. Pero la pregunta aquí es, ¿de dónde procede todo esto? ¿Cuál es el origen realmente de todo esto? Viene de algunos intelectuales norteamericanos, europeos, Inglaterra, Alemania especialmente, ¿cierto? En la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores allí que tiene todo este tipo de pensamiento, de algunos franceses como Derrida o Foucault, que son filósofos que hablaron mucho sobre este asunto. De hecho, esta persona que yo acabo de mencionar, que escribió este manifiesto, fue uno de los alumnos más importantes de Derrida, el filósofo francés, el que dice que no se puede saber la verdad y que habló mucho del lenguaje, que no se puede saber la verdad de tal manera que alguna persona puede recibir, por ejemplo, leer un libro y puede interpretarlo de una manera y yo lo leo después ese mismo libro y lo interpreto de otra manera y no hay ningún problema porque no tiene que ver con qué dijo el autor, sino que tiene que ver con lo que yo aprecio que el autor quiso decir. De tal forma que no viene solamente de ellos, que obviamente son los instrumentos, pero esto, hermanos, si yo quiero ser muy categórico en esto, viene del mismo infierno. ¿De dónde comenzó? ¿Cuál es su origen? Para responder a ello debemos ir a la Biblia, por supuesto. El ataque comenzó en el jardín del Edén. No cabe ninguna duda. El primer asalto registrado contra la humanidad, Satanás trató de revertir el modelo de Dios sobre el matrimonio. Esto es muy interesante. El diablo, en un acto estratégico de traición, socavó no solo la primera familia, sino todo el sistema de gobierno de Dios en la tierra. Alguien escribió, piensen esto, Dios en la cabeza del hombre, el hombre en la cabeza de la mujer, y la humanidad en conjunto preside el reino animal. En esencia, el patrón era Dios, hombre, mujer, los animales. Ahora, Satanás volvió totalmente de cabeza a esto. Un animal, la serpiente, llegó a la mujer, Eva, le aconsejó actuar en independencia de su marido, Adán, y desobedecer al Dios creador. Es decir, todo lo contrario. Y esto cambió absolutamente todo en adelante. Bien sabemos, ahí está el origen de todo lo malo que le ocurre al ser humano, se produjo allí, en el huerto del Edén, y también lo que tiene que ver con el matrimonio.
En una forma podríamos decir que Satanás se metió en el matrimonio, se metió entre el hombre y la mujer. Dios le dio la autoridad al hombre para que él, cierto, pudiese guiar a la mujer. Sin embargo, Satanás fue no al hombre, Adán, sino fue a la mujer, y allí la hizo, como bien sabemos, todo lo que pasó. Hizo que cayera, tomara la autonomía, determinara su propio concepto de valórico. Es malo que, esa fruta que está en el árbol que está de la ciencia del bien y del mal, y ella dijo, es buena esta fruta. Y la comió y dio así a su marido, y así toda la humanidad, bien sabemos, tuvo las consecuencias. Ahora, su estrategia no terminó con los primeros padres. Él utilizó las mismas tácticas que en los primeros hijos también de Adán. El primer hijo de Adán, Caín, bien sabemos, mató a su hermano menor Abel. Es decir, allí está la destrucción de la familia. Cómo colocó una cuña entre el hombre y la mujer en el huerto del Edén, los desconectó de Dios, los hizo perder la relación con Dios, quedaron excluidos de la presencia de Dios y al mismo tiempo entre ellos mismos se produjo un problema que posteriormente lo vemos en el machismo, en el feminismo y en todos estos extremos, ¿cierto?, en la relación matrimonial. Pero eso también afectó a los hijos, al punto que entre los hijos de Adán y Eva se produjo el primer homicidio que nosotros vemos en la Biblia y en la humanidad. Incurriendo de esa manera, Caín en la maldición de Dios sobre su vida. Satanás logró inyectar veneno entre los cónyuges, hermanos y en todas las relaciones humanas. Desde ahí en adelante, este cáncer del pecado se empezó a esparcir por todo lugar y, como bien sabemos, tiene una sola posibilidad de poder ser combatido, y es a través del Evangelio del Señor Jesucristo, de la obra suficiente de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo sigue diseminando su veneno destructivo en contra de la familia y con ello del orden de Dios establecido desde la creación? Lo hace a través de filosofías e ideologías impías que se diseminan como un reguero de pólvora por todas partes y en todas las áreas del quehacer humano. En un artículo publicado por la revista en línea Salón, dijo esto: el ideal de la familia americana, un padre y una madre unidos entre sí por el matrimonio legal, la crianza de niños de sangre, es una reliquia terca, un símbolo nacional que aún no se ha devuelto como raído y poco realista. La familia nuclear simplemente no funciona en la sociedad del siglo XXI. Esto es lo que dicen los intelectuales del día de hoy en las universidades y en todas partes. El ataque a la familia no lo podemos negar. Podemos pasar horas y horas hablando sobre la cuestión. El punto es que siempre el problema que vemos en el día de hoy en la familia, la destrucción sistemática de las familias, la destrucción de los niños también y de su pensamiento racional, porque eso es lo que está pasando. Hoy asistimos a un irracionalismo extremo que nunca habíamos visto nosotros. Yo tengo 55 años y jamás había visto eso en una forma como la que se aprecia en el día de hoy. La destrucción que está produciendo este sistema es increíble y está propagándose por todos lados. Ahora, si nosotros sabemos que esto es así, entonces entendemos que el problema es espiritual. Entendemos que el origen del problema es espiritual y entonces la solución también es espiritual. ¿Por qué nosotros damos estas charlas? ¿Cuál es el objetivo? Yo vuelvo a reiterar lo mismo que los que ya hace tiempo están con nosotros saben, pero es importante tener elementos de discernimiento. Necesitamos nosotros tener claridad de estas cosas. No podemos negar que el enemigo se está moviendo de una forma increíble y masiva en el día de hoy, que está conquistando la mente y el corazón de muchas personas y que los está seduciendo y llevando por camino de destrucción. Y esto también está afectando sin duda a la iglesia. Nosotros no estamos en una burbuja, vivimos en una sociedad, somos parte de esa sociedad y en consecuencia tenemos que tener instrumentos de discernimiento para saber distinguir y poder también colocar el remedio oportuno a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean y sobre las cuales podemos tener alguna influencia. ¿Cómo reaccionamos a todo esto? Y hay al menos 5 puntos que yo quiero mencionar como conclusión, que no son míos, sino que el investigador, el escritor e intelectual español César Vidal Manzanares, él lo plantea así. Primero, discernimiento. Eso es lo que estamos diciendo. Primero, discernimiento.
Debemos ser capaces de identificar las mentiras de estos sistemas de pensamiento de carácter destructivo y tenemos que ser capaces de llegar al fondo del asunto, no solo a la superficie. Y en ese aspecto tenemos que usar entonces la capacidad que el Señor nos concedió, interpretando las cosas a través de los lentes de las Escrituras. Esto se llama cosmovisión. Debemos interpretar toda la realidad, la política, la cultura, la sociedad, el arte, todo, la familia, absolutamente todo, en función de lo que las Escrituras dicen. No tenemos que ir a las Escrituras para buscar textos para afirmar nuestros conceptos. Tenemos que ir a las Escrituras para estudiar todo el concepto y todo el consejo de Dios, como Pablo le dijo a los ancianos ahí en Mileto, ¿cierto? A los ancianos de Éfeso. Y desde allí entonces ver las cosas con toda claridad y distinguir estos pensamientos de carácter destructivo. La utilización sistemática de la mentira es hoy la estrategia tal como lo fue al principio. El enemigo sigue usando la misma estrategia, sigue mintiendo, colocando la duda sobre Dios y su bondad. Eso es siempre lo primero. Aún escuchamos el susurro de la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho? ¿De verdad Dios les dijo eso? ¿Están seguros? ¿Cuál es la intención de eso? Colocar duda. Particularmente sobre qué? Sobre la bondad de Dios. ¿No es cierto que algunos principios morales realmente nos privan de algo bueno? Eso es lo que había detrás de aquello. Piensa, mira, te están privando de algo excepcional. Dios no quiere que tú seas como Él y por eso Él no está permitiéndote que tú tengas todo el huerto absolutamente a tu disposición. Por eso te priva de uno de los árboles. Hermanos, debemos aprender a discernir la mentira. La mentira es sutil porque la mentira más difícil de discernir es precisamente la sutileza, no aquella que va de frente, porque allí claramente la distinguimos. En segundo lugar, no dejarse vencer por el miedo. La Biblia dice que los primeros que se mencionan que van al lago de fuego, al infierno, son los cobardes. Los cobardes. Este también es un instrumento poderoso, el infundir miedo y terror a la gente. Hoy estamos en una pandemia a nivel mundial, ¿cierto? Como le llama la OMS, que ahora se ha dado vuelta completamente y ha dicho todo lo contrario a lo que dijo al principio. Y ahí está el engaño, ya el engaño fue hecho y ahora, ¿cierto? Se está desdiciendo, pero ya el daño está hecho. Ahora, ¿qué ha causado esto? Terror. ¿Qué es lo que quieren causar, por ejemplo, en nuestro país con el salir a la calle y destruir y quemar el metro y una serie de otras cosas que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren infundir en la población? Temor. Cuando alguien sale diciendo que la familia tradicional, la familia como el Señor la estableció en la Biblia, es realmente lo que tiene que imperar, porque en definitiva eso es lo que trae bienestar para la sociedad y para toda la nación, obviamente viene el ataque, la burla, el desprestigio, incluso la amenaza. El miedo es uno de los instrumentos que paraliza a la gente muchas veces, las deja como indefensa. Los creyentes somos llamados, sin embargo, a ser valientes. Sería bueno que leyéramos al profeta Jeremías. Un hombre que predicó la verdad de Dios en contra de todos los falsos profetas que habían en ese tiempo. Todos los profetas, casi sin excepción, iban en una dirección. Jeremías fue en la otra dirección, a pesar del costo que él tuvo que pagar. Debemos ser valientes, hermanos. Nuestras convicciones son porque vienen de un Dios absoluto y de un Dios que permanece para siempre. No tenemos que tener temor. Aunque podamos estar entre la espada y la pared en ocasiones con peligro de perder aún nuestro trabajo, debemos permanecer firmes en nuestras convicciones. La máxima de Lutero debe ser siempre la nuestra. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y yo no voy a ceder ante eso. Tercero, nunca olvidar lo que somos. Y ojo, no digo lo que tenemos que ser, sino lo que somos. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. No dijo, ustedes tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Dijo, ustedes son la sal de la tierra y luz del mundo. Le dijo a su discípulo. Los creyentes somos sal de la tierra y luz del mundo. La iglesia de Cristo es sal de la tierra y luz del mundo. Ahora entonces, ¿qué hemos de hacer? Vivir según lo que somos.
vivir según lo que somos. En medio de la descomposición moral del mundo, somos elementos de preservación, llamados a alumbrar en medio de las tinieblas. Y no tenemos que tener temor de hacerlo. Nunca debemos olvidar lo que somos. Esto es lo que Dios nos constituyó. Para esto nos puso en la tierra, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, para poder ser elementos que eviten la corrupción y la descomposición moral de una sociedad por medio de vidas transformadas que genuinamente nosotros estamos viviendo. Cuarto, ser conscientes del aborrecimiento del mundo. Esto nunca debemos olvidar. El Señor dijo, si me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerán. Esto es lógico. Si nos identificamos con el Señor Jesucristo, esto va a traer sobre nosotros una mayor carga de presión. La persecución se incrementará. Aún la cárcel puede llegar a ser nuestro destino. ¿Por qué no? Eso es casi un hecho si permanecemos firmes con toda esta legislación. Cuando vengan después las famosas legislaciones de crímenes de odio, de seguro que más de alguno de nosotros, más de alguno de los creyentes en los diferentes países del occidente vamos a ser presos, vamos a caer en esa condición. ¿Por qué? Porque el aborrecimiento del mundo va a ir increciendo. Ahora, aquí hay una oportunidad importante. Aún allí, en esa circunstancia debemos seguir predicando el Evangelio. Recuerden que Jesús usó un barco como púlpito. Pablo fue adornado con cadenas de hierro y desde una cárcel siguió predicando la verdad. ¿Recuerdan? Pablo dijo a los filipenses, no se preocupen, en otras palabras estoy parafraseando, dice, no se preocupen hermanos por mí, porque lo que me ha sucedido más bien ha redundado para el avance del Evangelio. Es decir, yo estoy en la cárcel y estoy feliz porque aquí, de esta manera, el Evangelio sigue llegando a otras partes y a otras personas. Y llegó al pretorio, a los mismos guardias del César. ¿Recuerdan? Que algunos de ellos conocieron al Señor por causa de este hombre que adornado con cadenas predicó el Evangelio de Jesucristo. Y quinto y último, debemos mirar en perspectiva el fin de la historia. El fin de la historia. Peleamos la buena batalla, corremos la carrera, la mejor carrera, y nos espera la corona de justicia al final del camino. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Pudo partir tranquilo y pudo pelear en el presente la buena batalla y correr la mejor carrera que podía correr hasta alcanzar la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba más allá de lo que podemos apreciar visualmente, físicamente. Él estaba mirando las cosas que no se ven, no las que se ven, porque las que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Nuestra mirada debe estar puesta allá, en la meta. Y la meta es gloriosa, la meta es maravillosa, el lugar donde nos encontraremos con nuestro glorioso Redentor. La iglesia de Cristo no tiene que temer, tiene que permanecer firme. Repito, para terminar, discernimiento, no dejarse vencer por el miedo, sino ser valientes, nunca olvidar lo que somos y vivir de acuerdo a ello, ser consciente del aborrecimiento del mundo y mirar en perspectiva el fin de la historia, porque allí el Señor nos llevará a su presencia para gozar para siempre con Él. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias también por esa conclusión, que muchas veces vemos oscuro el panorama de este lado, ¿cierto? Por todo lo que se viene, todo lo que también está próximo a la iglesia, pero vemos que el final ya está escrito y que hay esperanza después de esta tierra, así que muchas gracias, pastor, por la exposición. Y ahora, para aprovechar bien el tiempo también, pasemos a lo que es las intervenciones, preguntas, análisis. A veces, El hermano Cristian está levantando la mano, parece. bueno, Cristian Cristian, Badía. Sí, muchas gracias a Dios por esta instancia. Gracias también al pastor por la excelente exposición de esta tarde. Dios nos edifique a todos con esto. Me llamaba mucho la atención la reflexión que hacía el pastor, que precisamente el ataque que todo este movimiento, este globalismo tiene, es un ataque que finalmente es contra Dios. Quieren, ¿cierto?, atacar la familia para atacar la moralidad bíblica, porque finalmente están atacando a
a Dios. Es algo que Jesús dijo cuando el que a vosotros persigue, a mí me persigue, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Creo que eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno ve es una lucha, ¿cierto?, entre los que piensan inmoralmente con los cristianos que piensan moralmente, y se forma una lucha carnal, de mucho pecado, hay poca teología, poca Biblia. Y yo creo que la presentación de esta tarde nos lleva al punto central. Estas personas, si bien nos atacan a nosotros, están negando a Dios. Por lo tanto, nuestra reacción no es pelear contra ellos, sino proclamar a Dios. Ellos son aborrecedores de Dios, nosotros tenemos que demostrar una vida de amar a Dios. Ellos son enemigos de Dios, nosotros tenemos que demostrar una vida de que somos amigos de Dios. Ellos aborrecen a Dios, nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores de Dios. En el fondo ellos quieren destruir a Dios, y el propósito de la iglesia es ser conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, que es la imagen del Dios viviente. Entonces creo que este pensamiento es central en cómo la iglesia debe abordar esta problemática. Así que gracias a Dios por esta claridad que el pastor pudo exponer en esta tarde. Y esto me lleva a algunas preguntas prácticas. Ahora, ¿cómo llevamos esto un poco a la práctica? Y el hermano César Vidal ahí daba 5 puntos bastante claros. Y yo quisiera preguntarle, pastor, de forma más dirigida, dado que en su introducción usted habló del ESI, ¿cierto?, de la educación sexual integral. ¿Cómo debe la iglesia reaccionar en este sentido hacia los corderitos, hacia los más pequeños? En el fondo, ¿cómo deben los líderes de la iglesia pastorear a los corderitos frente a algunas realidades que yo veo? Por ejemplo, veo que los padres no están capacitados bíblicamente para cumplir el mandamiento que el Señor dejó, por ejemplo, en Deuteronomio, que los padres deben tener la capacidad de enseñar la palabra a sus hijos. Y la triste realidad que vemos es que los papás no están muy capacitados para enseñarle la Biblia a los hijos, no lo hacen mucho, como que descansan en la iglesia, descansan específicamente en la escuela dominical. ¿Y qué encontramos en la escuela dominical? Personas que no son idóneas tampoco para enseñar, más para entretener, para tener a los niños tranquilos mientras los papás puedan estar tranquilos en el culto. Entonces mi pregunta va dirigida a eso. ¿Cómo deberíamos los líderes de la iglesia pastorear a los corderitos de la iglesia? Tal vez capacitando a los padres o capacitando directamente a los niños. ¿Qué opina usted? Sí, es una buena pregunta, y la verdad es que cuando uno ve los roles distintivos de la familia y de la iglesia en la Biblia, así como el rol distintivo del Estado también, y que ninguna de estas tres esferas se pasa a llevar porque tiene sus límites. Obviamente la iglesia tiene un límite también, y la iglesia no está llamada a enseñar a los hijos, digamos, a los hijos de los hermanos de la iglesia. La iglesia está llamada a enseñar a los padres para que los padres enseñen a sus hijos. Eso es lo que uno percibe. Ahora usted bien dice, hay un problema evidente que es un problema de tipo espiritual y de falta de fortaleza y convicción en los creyentes en la iglesia. Y esto ha traído como consecuencia que los padres simplemente se han desprendido por este modelo de escuela dominical que nosotros tenemos y hemos traído por mucho tiempo, se han desprendido de esa responsabilidad y han querido traspasar esa responsabilidad a la iglesia, pero la iglesia no tiene esa responsabilidad bíblicamente hablando. Son los padres, y los padres van a tener que dar cuenta un día delante de Dios de esa responsabilidad. De tal forma que, en ese sentido, en términos más directos y más prácticos, la capacitación tiene que ser a los padres tienen que ser instruidos, los padres tienen que tomar de esta agua viva, permanente, que es la palabra de Dios, que Dios está usando como instrumento, yo digo como cincel del Espíritu Santo para moldear nuestra vida, para enseñarnos correctamente los principios esenciales que Dios ha establecido, para llevarnos a tener una relación más profunda con Dios. Y en esa relación más profunda con Dios, entonces nosotros miramos y vemos cuál es nuestro rol y nuestra función como esposo, como padres en el contexto de la familia. Por tanto, ¿hay una debilidad? Sí, hay una debilidad, pero la debilidad no se, vamos a decir, no se subsana interviniendo la iglesia en la esfera familiar, porque la iglesia no debe interferir en esa esfera. En esa esfera hay un líder y el líder es el
el padre de familia y él es el responsable, junto a su esposa, por supuesto, de guiar y conducir bíblicamente a sus hijos. Por supuesto que si hay padres que tienen una convicción más profunda y un deseo más grande por un crecimiento espiritual, eso va a redundar también en un beneficio y una bendición tremenda para sus propios hijos. Muchas gracias por la respuesta, pastor. ¿Hay alguien más que le gustaría participar? Por favor, que levante su mano. Lo mismo de siempre, las opciones que decimos. Puede utilizar el chat, activar su micrófono libremente. Quedamos reflexivos al parecer. Una cosa importante quizás que añadir a todo lo que hemos dicho, pero siempre, siempre, en todos los aspectos, el ataque siempre ha sido a la familia y después a la iglesia, porque atacando a la familia, ataca a la iglesia y como bien hemos visto, ataca al Dios que creó la familia y a Dios que estableció la iglesia. Pero siempre se ataca a la familia con el propósito de producir como dijimos, como lo hizo Satanás al principio, de producir una división en la familia. Se intenta cambiar los roles del esposo y la esposa. ¿Para qué? Para que se produzca una lucha de sexos. Como decía el amigo más cercano de Karl Marx, ¿cierto? Federico Engels, él decía que el problema en realidad comienza cuando la mujer es sometida en el contexto del matrimonio monogámico. Es decir, allí él lo que estaba diciendo, porque le tenían ellos una aberración al cristianismo bíblico, y en consecuencia decían que este problema, por lo cual la mujer estaba sufriendo dominación por parte del hombre, era porque el matrimonio, ¿cierto? En el contexto del matrimonio monogámico, esto se había dado como un antagonismo de sexo que viene o procede de lo que ellos tenían como el antagonismo de clase. Esta es la cita textual, yo la tengo aquí para que ustedes la sepan. Él escribió esto en El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, en 1884. Dice: el primer antagonismo de clase de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en el ámbito del matrimonio monogámico, y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por parte del masculino. Ahí está el ataque. ¿Se fijan dónde comienza todo? En el matrimonio, porque saben que disolviendo el matrimonio, poniendo el uno contra el otro, va a destruir completamente a la familia. Y una familia destruida no tiene norte y en consecuencia puede ser guiada y conducida conforme a la ideología de moda. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. La tasa de divorcios en Chile es sustancialmente alta y la tasa de convivencia es muy alta también. Y eso ha traído consigo que los niños queden a la deriva en este proceso, porque se destruye un matrimonio y viene otra persona o las dos personas en cuestión, el padre y la madre, establecen una relación con otras personas y después tienen otros hijos y al final los hijos no saben dónde está su padre, ni quién es, ni tiene identidad, ni tiene tampoco convicciones, no sabe cómo vivir y repite el círculo vicioso, lamentablemente. Por eso es importantísimo entender que el Evangelio es el único que puede cortar esas cadenas para que finalmente las personas comiencen a ver en perspectiva las cosas como corresponde desde la visión de Dios. Amén. Vamos a dar las últimas oportunidades. Bueno, la importancia, pastor, mencionar solamente de las convicciones bíblicas de cada familia en particular, con respecto a lo que usted mencionaba sobre la educación. Es tan importante contrarrestar también eso y bueno, los niños después solo se dan cuenta de la diferencia que existe en un hogar bien conformado y que se rige por los parámetros bíblicos que el hogar quizás de su amigo o de su compañero de curso, que
que se está rigiendo por otros principios. Así que eso también me Sí. gusta mencionar. Mira, Cristian, me hiciste acordar de algo que a mí me parece esencial. Está en el Antiguo Testamento, se repite muchas veces, pero en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando bien sabemos se produce la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Esa noche. Y es interesante lo que pasa, cómo la transmisión, la verdadera herencia que debían dejarle los padres a los hijos era una herencia espiritual y tenía que ver con Dios y con el Dios libertador en ese caso específico. Dice en Éxodo capítulo 12, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? La Pascua, ¿cierto? La celebración de la Pascua que va a quedar instituida para celebrar la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Y noten cómo el rito en cuestión iba a ser entonces como una especie de ilustración vívida de lo que significa el poder de Dios y la gracia de Dios para liberarlo. Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, respecto al Cordero, ¿verdad? El cual pasó por encima de las casas, Jehová, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Y eso significa justamente la palabra Pascua, significa pesaj, pasar por alto, dar un salto. ¿Y por dónde pasó por alto? Pasó por alto donde estaba la sangre, ¿cierto?, del cordero, allí en el dintel de las puertas. Y allí dice, eso tienen que decir, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Hacia dónde debe llevar entonces esta enseñanza? A la adoración a Dios, a la sumisión a la autoridad de Dios, a la obediencia a Dios y a la exaltación de Dios. Y eso tiene que verse en nuestras familias. Eso es lo primero y lo más importante que hemos de transmitir a las generaciones sucesivas. Si los hijos nuestros llegan a ser personas importantes y tienen grandes carreras y son exitosos aquí, pero no siguen a Cristo, no sirve absolutamente de nada. En realidad perdimos todo. No ganamos nada. Y eso es terrible. Eso es terrible. Es una de las cosas que más deben traer preocupación al corazón de nosotros como padres. Más adelante en Deuteronomio les va a decir otra vez, una y otra vez, y que las traspasen a los hijos para que los hijos sepan quién es Dios, cómo lo que hizo en Egipto por ellos, cómo los guió y los condujo, por el desierto, cómo les hizo brotar agua de la roca. Todas estas instancias de conversación debían mostrar la grandeza de ese Dios glorioso que es el Dios de la Biblia, el Dios nuestro. Y entonces que ellos sean impregnados de esa pasión y de ese amor por el Señor. Eso es lo que afirman las familias. Y hermanos, una familia así va a tener convicciones tan fuertes que no importa la ideología que venga, va a ser un muro impenetrable, porque Cristo es lo esencial en su vida. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos, por supuesto que no, esa es obra de la gracia de Dios solamente, pero sí podemos mostrar aquí lo que realmente importa, y lo que realmente importa es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Amén. El hermano Elías quiere participar también. A ver, el hermano Elías. Pastor, estaba recordando recién un término que se utiliza en el primer capítulo de Génesis que tiene que ver con el mandato cultural del Señor a Adán y Eva, que está en el capítulo 1, versículo 27 al 29. El versículo 28, ahí está el mandato, les dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Lo recordé porque estoy leyendo un libro respecto al tema que ha sido de mucha utilidad. Estos versículos, ¿qué utilidad, qué enseñanza práctica podría tener para nosotros, los creyentes, en el día de hoy? ¿Esa es la pregunta? Así es. ¿O Sí. esa es la afirmación? Una pregunta, ¿qué utilidad práctica, o sea, qué podemos sacar de ello para nosotros hoy en día en cuanto a este tema en cuanto a lo cultural en
nuestra vida diaria. Bueno, ese es el principio rector en realidad, que habla de, primero, el señorío de Dios sobre toda su creación y esta mayordomía que le dio al hombre, ¿cierto? Y que le concedió al hombre, concediéndole autoridad sobre la creación que él había hecho y al mismo tiempo una responsabilidad implícita que el hombre tenía que cumplir. Esta es la corregencia que normalmente se le llaman teológicamente que Dios le dio o le concedió al hombre, de poder también participar en todas las instancias de la cultura. La palabra cultura viene de la tierra, de cultivar, de tal manera que lo capacitó también al hombre con diferentes capacidades, ¿cierto? Valga la redundancia, con cualidades especiales de inventiva, de creación. El hombre crea muchas cosas, aunque en realidad lo que hace es transformar lo creado, pero me refiero a que los inventos y todo este tipo de cosas vienen de la inventiva que Dios le dio y le concedió al hombre. De tal manera que el creyente también está llamado en ese sentido, en sentido práctico, a poder contribuir con eso que Dios le concedió al desarrollo de la humanidad. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchos años. Yo he mencionado, creo antes aquí en estas charlas, que la ciencia nació digamos, la ciencia moderna nació de hombres, de creyentes genuinos que sabían que Dios había creado todo y por eso podía ser investigada la naturaleza. Y ellos decían, está la capacidad en nosotros de poder descubrir lo que Dios estableció en la naturaleza porque Dios es un Dios racional. Es decir, ellos partían de esa base. Isaac Newton, por ejemplo, Johannes Kepler, por ejemplo, y varios de los grandes científicos, Luis Pasteur, el descubridor, ¿verdad?, se me fue lo que tenía en la cabeza, pero de la pasteurización de la leche, que en el fondo no es otra cosa que descubrió cómo quedaba en forma estéril algo al cubrirlo, al taparlo, al no permitir que el oxígeno entrara. Y él se dio cuenta allí, echó por tierra esos conceptos, ¿verdad?, de la generación espontánea, de la evolución, al corroborar que se podía colocar un campo estéril sin que eso significara que eso que estaba allí se podía contaminar. Todo esto es producto de personas que creían en el Dios verdadero. Los primeros astronautas creían en el Dios verdadero. De hecho, ¿qué llevaron al espacio? Llevaron una Biblia. De tal forma que estamos hablando de que estos hombres cumplieron el mandato cultural, y el mandato cultural no tiene que ver necesariamente y solamente con el hecho de que nosotros somos iglesia, ¿cierto? Y nos encerramos entre cuatro paredes y hacemos nuestros cultos y nuestra adoración a Dios y escuchamos la palabra, que es esencial, por supuesto, pero también eso tiene que impactar a la sociedad en la cual vivimos. Los profesionales cristianos tienen que honrar a Dios haciendo la voluntad de Dios en sus respectivos lugares. Esto es lo que Calvino le llamó la vocación. Esto es lo que produjo también un cambio sustancial en el caso del pensamiento de Martín Lutero, cuando aprendieron a leer, la mayoría que eran analfabetos en ese tiempo, producto de que Lutero decía que había que traspasarle los conceptos o los principios que estaban escritos en la Biblia, y alguien le dijo, pero es imposible porque no saben leer. Bueno, entonces enséñenles a leer por medio de la Biblia. Y esto trajo una revolución extraordinaria en términos de producción, de producción de riqueza y de una cantidad de cosas en Europa del Norte particularmente, que asumió esos conceptos. Hermano Cristian. Sí, creo que es súper interesante la pregunta que hace el hermano Elías, porque dentro del mandato cultural, en relación con el tema que estamos conversando hoy día de la familia y de la sexualidad, creo que uno de los hombres que ha sido muy utilizado por Dios cumpliendo este mandato cultural ha sido el hermano Miguel Núñez. Él es médico y desde su perspectiva médica, ¿cierto? Él cumpliendo el mandato cultural de estudiar, en este caso, la naturaleza humana, la biología humana, su anatomía, su fisiopatología como médico. Él ha podido escribir varios libros, también dar varios sermones con bases biológicas, digamos, de por qué el diseño de Dios es un diseño sabio, sapientísimo, y cómo el diseño que plantean hoy día los movimientos estos inmorales es contra naturaleza, daña el cuerpo físico, es contra la biología, etcétera. Así que es súper interesante el aporte que hace el hermano Elías, porque creo que el cumplimiento del mandato cultural en nuestras profesiones podemos a través de eso
también compartir el Evangelio, con lo que Calvino llamaba nuestra vocación, poner nuestra vocación al servicio del Evangelio. No es un fin en sí mismo. Meditaba, creo que era en la sesión pasada, cuando usted citaba precisamente lo que mencionó de nuevo hoy día, el texto de estas personas que creían que podían encontrar a Dios, ¿cierto? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y es un texto que yo muchas veces había citado, pero no me había puesto a pensar en las palabras. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que cuentan? Bueno, poner oído a qué es lo que están contando, y uno se pone a meditar y cuentan el poder de Dios, cuentan la sabiduría de Dios, cuentan la providencia de Dios, el cuidado paternal de Dios. O sea, la naturaleza puede decirnos mucho respecto a Dios. No lo dice todo, respecto a la redención, por ejemplo, Claro. pero habla mucho de Dios. Entonces, De hecho, creo que... de hecho, los conceptos tienen que ver con proclamar, es decir, como son Amén. los primeros predicadores son la creación, digamos, todo lo hecho Amén. por la creación. Amén. Muy bien. Cristian. Sí. Estaba viendo si no había... justamente el hermano David levantó su mano, entonces le damos la oportunidad como última Ya. intervención, ¿le parece? Ya, la última antes de irme a dormir. A ver. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Les doy las gracias al Señor por este tiempo que usted nos ha compartido y por lo que nos ha entregado esta noche. Solamente quería señalar una sola cosa, digamos, en relación a este tema y a otros que se han tocado. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios, ¿no es cierto? Como dice la palabra, para salvar. Cuando se tocan estos temas, hay que tener cuidado de no cruzar esa línea divisoria, digamos, de caer en moralizar la familia, por ejemplo, en este caso. O sea, porque no evangelizarla, sino que moralizarla. Entonces yo creo que es importante que es evangelizar la familia. Más que a lo mejor, porque uno puede llevar estos temas a la familia y discutirlos todos, pero no sacamos nada si el Evangelio, el poder de la gracia que nos salvó, digamos, es el mismo poder que nos va a transformar. De manera que creo que es fundamental eso de diferenciar cuando estamos moralizando o cuando estamos evangelizando. Eso quería señalar, pastor. Correcto, no, absolutamente, absolutamente. Por eso es que todas estas cosas deben llevarnos como fin último al Evangelio. O sea, ¿no? Si no nos lleva al Evangelio, entonces hay una disputa moral nada más. Pero la transformación espiritual es la que da lugar a un cambio moral. Así es. Real, genuino. Muchas gracias. Gracias a usted, mi hermano. Muy bien, Cristian. Bueno, como ya es de costumbre, también es una buena costumbre el terminar orando para cerrar, ¿cierto?, este tiempo que es de mucha bendición y también nos aclara mucho el panorama. Así que le voy a pedir al hermano Darko si puede guiarnos en esta oración para despedirnos. Hermano Darko, por favor. Padre amado, Señor, te damos las gracias por esta instancia, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por esta exposición, Señor, también que nos clarifica con respecto a los temas, Señor, que estamos viviendo hoy en día. Pedimos, Señor, que concedas tu gracia, nos des también entendimiento, nos des de tu sabiduría, mi Señor, Señor, también podamos discernir según su voluntad, Padre amado. Pido también una bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, hayamos sido edificados conforme a su voluntad y a su mandamiento, mi Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Muy bien, que el Señor les bendiga, hermano. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, pastor. Adiós. Chao, bendiciones. Buena cuarentena, Pastor Iván. Gracias, igualmente. Amén, gracias. Chao, hermano Arturo. Chao, hermanos. Saludos por Bendiciones. México. Gracias, pastor. Gracias a todos. Bendiciones.